Hola, en la clase de hoy vamos a ver un ejercicio de aplicación de las derivadas parciales. Entonces, nuestro ejercicio nos plantea que supongamos que la temperatura en el punto x, y, z de un sistema coordenado rectangular localizado en el espacio está dado por la función t igual a 100 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Se debe entonces calcular la razón de cambio de t en el punto P con coordenadas 1, 3, menos 2 en dirección del vector A con coordenadas I, J, K o I más J más K. Entonces vamos a darle solución a nuestro ejercicio. Entonces, para poder darle solución a nuestro ejercicio debemos identificar los datos que nos proporcionan. Entonces tenemos que la función f de x, y era nuestra función de temperatura, t. Entonces tenemos que la función va a ser 100 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Por otro lado, entonces nos dice que el punto P, en donde debemos calcularla, era igual a, entonces P tiene coordenadas 1, 3, menos 2. Y por último, entonces tenemos el vector A, que el vector A va a ser con coordenadas I más J más K. Entonces podemos utilizar cualquiera de las fórmulas para hallar derivadas direccionales. Para este caso, entonces vamos a utilizar que la derivada direccional de un vector u de una función f de x, y va a ser igual al gradiente de f de x, y por el vector unitario u. Entonces, vamos a determinar el gradiente de nuestra función. Entonces, nosotros tenemos que el gradiente de nuestra función f de x, y, z para este caso, simplemente va a ser la derivada parcial de f con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y y la derivada parcial de f con respecto a z. Entonces, hallando las derivadas, tenemos que la derivada parcial de f con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de la función 100 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Tenemos que hallar la derivada con respecto a x de esta función que tenemos acá, pero por reglas de la diferenciación nosotros tenemos que la derivada de a sobre una función es igual a menos a, que sería la constante, por la función, la derivada de la función sobre la función al cuadrado. Entonces, utilizando esta fórmula vamos a tener lo siguiente. Entonces, para nuestro caso, a sería 100, entonces tenemos menos 100 por la derivada de f. Entonces, hallamos la derivada de nuestra función f con respecto a x. Entonces, esta va a ser 2x. Y los demás términos serían a 0 sobre nuestra función, que sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, la función al cuadrado. Entonces multiplicamos, vamos a tener que esto va a ser igual a menos 100 por 2, 200x sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo al cuadrado. Y esta será nuestra derivada parcial con respecto a x. Ahora la derivada parcial con respecto a y, entonces tenemos que va a ser algo similar. Entonces lo único que tenemos que cambiar es que la derivada parcial con respecto a y va a ser igual a la derivada parcial con respecto a y de nuestra función, que va a ser igual a menos 100. La derivada parcial entonces con respecto a y de esta parte de nuestra función, entonces tenemos 0, esta será 2y, entonces acá cambiamos la x por y, y nuestra función al cuadrado, entonces nos va a quedar menos 200y sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo al cuadrado. Y por último, entonces vamos a tener que la derivada parcial con respecto a z va a ser igual a la derivada con respecto a z de nuestra función. Entonces va a ser igual a, sacamos la constante, menos 100 por la derivada de nuestro denominador con respecto a z. Entonces tenemos que 0, 0 y acá será 2z. Entonces cambiamos la y, ya será z sobre nuestra función al cuadrado. Entonces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado al cuadrado. Ahora multiplicamos menos por más, da menos 100 por 2, 200. Y acá entonces sería z. 200z de
x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo al cuadrado. Entonces, por tanto, nuestro gradiente va a ser igual a, entonces tenemos que va a ser menos 200x sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, coma, menos 200y sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo al cuadrado. Y por último tenemos menos 200z sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo al cuadrado. Entonces nosotros podemos acá sacar factor común de nuestro gradiente y nos va a quedar que el gradiente de nuestra función f de x, y, z va a ser igual a menos 200 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo al cuadrado, por el vector x, y, z. Entonces ya acá tenemos nuestro gradiente ya un poco más simplificado. Ahora debemos hallar nuestro vector unitario. Entonces vamos a ver si A es el vector unitario que necesitamos. Entonces vamos a tener que A es igual a I más J más K. O visto puede ser 1, el vector 1, 1, 1. Entonces visto desde otra notación. Ahora vamos a hallar la magnitud de nuestro vector A. Entonces la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 cuadrado más 1 cuadrado más 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a la raíz de 1 más 1 más 1, que es igual a la raíz de 3. Entonces nos damos cuenta que el vector no es un vector unitario. Entonces vamos a tener que su vector unitario U va a estar dado como, entonces, nuestro vector sobre la magnitud, es decir, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1, 1 sobre la raíz de 3. Y este va a ser nuestro vector unitario. Ahora vamos a hallar ya la derivada direccional. Entonces ya tenemos nuestro gradiente y ya tenemos nuestro vector unitario. Entonces nosotros tenemos que la derivada direccional en el punto f de x, y va a ser igual al gradiente de nuestra función f de x, y por el vector unitario. Entonces esto va a ser igual. El gradiente teníamos que era menos 200 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo al cuadrado. Esto por el vector x, y, z. Y ahora lo multiplicamos por nuestro vector unitario. El vector unitario que tenemos es 1 sobre raíz de 3, 1 sobre la raíz de 3, 1 sobre la raíz de 3. Entonces vamos a multiplicar los vectores. Entonces vamos a tener que nuestra derivada va a ser igual a menos 200 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado por el vector x, y, z. Y de acá entonces podemos sacar como factor común 1 raíz de 3 por el vector 1, 1, 1. Entonces al operarlo vamos a tener que va a ser igual a menos 200 sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, por 1 sobre la raíz de 3 por, y de acá entonces vamos a tener el vector x, y, z. Ahora entonces esta será nuestra derivada parcial para cualquier punto. Ahora vamos a evaluarlo en el punto 1, 3, 2. Entonces si evaluamos nuestra derivada direccional en el punto 1, 3, menos 2, esta va a ser el gradiente en el punto 1, 3, menos 2 por el vector unitario. Nosotros teníamos que este era nuestro gradiente y este el vector unitario. Entonces vamos a cambiar las x por el valor de 1. Entonces tenemos 1 al cuadrado, las y por el valor de 3 y la z por el valor de menos 2. Lo mismo hacemos acá, entonces x es 1, y es 3 y z es menos 2.
Entonces de aquí vamos a tener que va a ser igual a menos 200 sobre 1 más 3 al cuadrado nos daría 9 más menos 2 al cuadrado es 4. Todo esto al cuadrado por el vector 1, 3 menos 2 por el vector 1 raíz de 3, 1 sobre la raíz de 3, 1 sobre la raíz de 3. Entonces de acá vamos a tener que esto va a ser igual a 9 más 1, 10 más 4, 14. 14 al cuadrado nos da como resultado 196. Entonces vamos a cambiar este valor por 196. Listo, entonces ya vamos a tener, entonces acá lo podemos factorizar. Acá lo podemos factorizar, esto va a ser 1 sobre la raíz de 3 por el vector 1, 1, 1. Entonces multiplicamos, va a ser igual a menos 200 sobre 196 por la raíz de 3 multiplicado por el vector. Entonces acá tenemos 1 por 1 nos da 1, 3 por 1, 3 y menos 2 por 1, menos 2, que va a ser igual a... Entonces podemos expresarlo en términos de I, de J y de K. Entonces sería este valor por I más este mismo valor por 3J más este mismo valor por menos 2K. Entonces de ahí vamos a tener que será menos 200 sobre 196 raíz de 3 por, entonces el vector sería I más 3 menos 2. Que al operarlos entonces tenemos que es 1 más 3 nos da 4, menos 2 nos da 2. Entonces este valor lo podemos cambiar por 2. Entonces acá tenemos que es 2 y 2 por menos 200 nos daría menos 400 sobre 196 raíz de 3. Podemos simplificarlo. Entonces este fraccionario lo simplificamos con 196 y de ahí entonces vamos a tener que nos da menos 100, sacamos cuarta, 196 dividido 4 nos da 49 por la raíz de 3, que es aproximadamente menos 1,18. Entonces, este será el valor de nuestra derivada direccional de la función f de x, y, z en el punto 1, 3, menos 2 con dirección al vector i más j más k o al vector 1, 1, 1. Y es de esta manera como nosotros podemos realizar ejercicios de aplicación hacia las derivadas direccionales. En la clase de hoy aprendiste cómo desarrollar un ejercicio de aplicación utilizando derivadas parciales.